Grupo Clarín, que está ligado y es accionista de Telecom. Una polémica por el sector de las telecomunicaciones. Ahí Fernández hizo una cantidad de declaraciones que aparentemente dejaron muy satisfechos a los empresarios españoles en relación con las inversiones en la Argentina. Importantísimo, porque hay un tema al que no se refirió y que obviamente no se puede referir, porque tiene un condicionamiento interno para referirse, como tiene un condicionamiento interno para hablar de Venezuela. Y ese condicionamiento interno es muy obvio. Florencia Kirchner no está en la Clínica Mayo, está en Cuba. Y en Cuba está la consola del régimen venezolano. Bueno, en materia de inversiones, él hay algo que no pudo decir o que no pudo definir, y que es clave en nuestra relación con España, pero que es clave en la relación del kirchnerismo con España. El kirchnerismo estatizó YPF no en cualquier momento. La estatización de YPF se produjo en el momento más dramático de la economía española, probablemente de los últimos 50 años, cuando el gobierno de Rajoy se estaba debatiendo de si iba a ser o no intervenido por el gobierno de Bruselas, es decir, por Europa. En ese momento, cuando España estaba en terapia intensiva, Cristina Kirchner pasó y le sacó el respirador. Es decir, estatizó en la Argentina la principal empresa española en la Argentina de la principal empresa española en España. Fernández no habló de esto. Habló sí de que a él le interesan las inversiones petroleras, dijo que pretende prescindir de las multinacionales, después se corrigió y dijo que pretende prescindir de la tecnología de las multinacionales, que en realidad le gustaría que la tecnología fuera argentina. Hay cierta confusión en todas esas ideas, porque si hay un problema con la inversión energética en la Argentina no es por falta de tecnología, es por falta de inversiones. Y entre otras cosas tiene que ver con el marco jurídico, con el marco económico y con los antecedentes que tenemos los argentinos en materia de inversión extranjera. Y esto él se maneja en una zona de mucha ambigüedad. Ese es otro mensaje de este viaje. Da una impresión, Fernández, en materia política, y es que, volvemos a la historia, daría la impresión de que su proyecto es corregir el pasado, retomar el pasado desde determinado momento y recrearlo, volverlo a vivir. ¿A qué me refiero? Fernández era, en el año 2007, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y jefe de campaña y de financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, el que decía, por supuesto en voz baja, la reelección de Néstor Kirchner no es una buena opción. Es mejor que sea Cristina Kirchner la candidata. ¿Por qué? Porque si Néstor Kirchner se reelige, va a haber un problema institucional. En cambio, si la candidata es, como era en ese momento en el que él lo decía, Cristina, la Argentina va a ir a una etapa de mejor institucionalidad, porque ahora viene la etapa del kirchnerismo más, vamos a poner una palabra un poco irritante, más civilizado. Un kirchnerismo de mejores modales institucionales, con mejor cuidado por los procedimientos, más apegado al Estado de Derecho. Bueno, la historia tuvo otras ideas. Asumió Cristina Kirchner. Al tercer día de haber asumido, hay una denuncia en Miami de dos funcionarios venezolanos que dicen la plata que llevó a la Argentina Antonini Wilson en aquella famosa valija era para el financiamiento de Cristina. Cristina Kirchner ahí reacciona airadamente y se produce una ruptura que después no se corrige nunca más entre el gobierno argentino y el gobierno de los Estados Unidos, y adopta ahí el kirchnerismo un mayor alineamiento bolivariano que el que tenía hasta ese momento. Poquito tiempo después, 2 meses después, se abre el conflicto con el campo, y en el conflicto con el campo hay una radicalización económica y empieza el conflicto con los medios de comunicación. Al poco tiempo, Fernández se baja de ese gobierno. Daría la impresión de que él lo que está proponiendo hoy es volver a ese 2007 donde él prometía una mayor calidad institucional y que pretende encarnar eso él con su candidatura y eventualmente con su gobierno. Este es el Fernández político. En materia económica,
también tuvo varias manifestaciones. Volvió a hablar de la necesidad de renegociar la deuda, es algo que Macri acaba de proponer, que tendrá que definirse el peronismo en el Congreso, si lo acompaña o no en esa renegociación. Critica a Macri por el endeudamiento. Esto es muy curioso. Habría que desarrollarlo un poco más. Después vamos a hablar con Luciano Cohen de este tema. Es muy curioso que Fernández elige un flanco para criticar a Macri en política económica que es el mismo de la ortodoxia, digamos, de derecha. El problema de Macri es que financió el déficit fiscal con endeudamiento. ¿Qué alternativa le quedaba? O emitir más, ya era imposible emitir más de lo que emitía el kirchnerismo, 5 puntos del producto, prácticamente todo el déficit fiscal que existía en la última etapa de Cristina Kirchner se cubría con emisión, o algo que seguramente no pasa por la cabeza de Fernández, pero que estaría en su exigencia si critica tanto el endeudamiento, un feroz ajuste fiscal al que Macri se negó por falta de condiciones políticas. Esa es la esencia del gradualismo. Fernández habla de revisar el problema de la deuda, renegociarla aparentemente sin quita, modificando los plazos, pagando sin una reducción, no como lo hizo Nielsen en la etapa del gobierno de Néstor Kirchner, Nielsen con Labaña, y se propone equilibrar las cuentas y en el primer año de gobierno volver a crecer. Bueno, es una visión que si uno mira cómo está hoy la economía, posiblemente sea excesivamente optimista. Aquí hay un problema que el propio Fernández viene señalando, de deuda del Banco Central, LELIQs, gran parte de la masa monetaria de la Argentina, de la base monetaria, está puesta en papeles del Banco Central. Hay un problema importantísimo en el que cae y recae la Argentina todo el tiempo. Faltan dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Porque las exportaciones son muy pocas en volumen. Claro, hoy no se nota eso porque dada la recesión las importaciones se derrumbaron, pero la economía argentina tiene un problema estructural de falta de dólares, que va a dejar esta economía atada al Fondo Monetario mucho tiempo más. El problema de la inflación, del cual ahora hay un rebrote por la devaluación, va a continuar bastante tiempo más. ¿A dónde estoy yendo? Voy a este punto. Daría la impresión de que en el plano político Fernández se pone en el 2007 y que en el plano económico habla de una especie de reposición sencilla, fácil del estado de bienestar que lo está poniendo en el 2003. Como si él recibiera el gobierno con un ajuste ya hecho, que es el ajuste que está haciendo ahora Macri, o que está haciendo el mercado. Como le pasó a Kirchner. Kirchner, en mayo del 2003, recibe la economía, y si uno mira las líneas, todas están hacia arriba, incipientemente hacia arriba. ¿Por qué? Porque habían existido antes Duhalde, Remelenikov, Labaña haciendo un feroz ajuste, sobre todo una gran devaluación, y todo el consiguiente trabajo que sigue a la devaluación que permite que la Argentina que reciben los Kirchner ya no sea la del 2001. Con otro dato más, las commodities en ascenso, sobre todo la soja, por eso después el conflicto con el campo, con la resolución 125, cuando la soja estaba a $600 la tonelada, y algo que muy poca gente mira, una sobredosis de inversión energética heredada del menemismo, que le permite al kirchnerismo el atraso tarifario que tuvo durante tanto tiempo hasta que generó una nueva crisis energética. Hay una forma de narrar el kirchnerismo muy inusual, pero muy ilustrativa, que es narrarlo a través de la energía. Es crucial el problema energético para toda la etapa Kirchner y es crucial el problema energético hoy para la Argentina. Las condiciones en que va a recibir Fernández la economía no son aquellas. Va a recibir una economía, si es que es presidente, mucho más endiablada. Y debe rogar que no suceda lo que podría pasar, o lo que tal vez esté pasando, que es que Macri decida relajarse en el plano fiscal. Hay que mirar lo que está anunciando Macri todos los días.
Hoy se anunció una tarjeta alimentaria. Se anunció rebaja de impuestos hasta fin de año. Se anuncia la desdolarización de las tarifas de servicios públicos hasta enero. ¿Qué va a hacer Fernández en enero? ¿La va a redolarizar o va a mantener el atraso tarifario? ¿Qué va a hacer con la baja de impuestos? ¿Repone el IVA o no? No va a ser el 2003, el 2020, ni para Fernández, ni para Macri, ni para nadie. Con otro componente que estamos viendo hoy. Una demanda social que se potencia. Tenemos los movimientos sociales en la calle, inclusive con internas dentro de determinados movimientos sociales para ver quién toma el control de la demanda social. Tenemos a la CGT, que se sacó la cadena y empieza a demandar también. Tenemos al mismo gobierno tratando de satisfacer esas demandas. Todo este clima de movilización social, de protesta, ¿es el kirchnerismo tratando de dañar a Macri frente a una elección dudosa? ¿O será otra cosa? Porque a Macri, ¿para qué lo quieren dañar? Si ellos mismos creen que ya le ganaron. ¿O serán movimientos kirchneristas, sectores sindicales y de liderazgo social que le están señalando a Fernández, cuidado que nosotros también ganamos y cuidado con este giro al centro que querés hacer y que prometiste en España, porque nosotros queremos ser protagonistas de lo que viene en una economía y una visión socioeconómica más radicalizada de la que vos estás proponiendo? Problemática la situación de Fernández, no solamente por las ambigüedades que él plantea, sino porque él, que pretende ser la síntesis de algo muy diverso, tiene que satisfacer distintas audiencias, muchas veces contradictorias. Fernández es Guillermo Nielsen tratando de armar un plan para vaca muerta de inversión extranjera y es Grabois hablando de la reforma agraria. Empezamos Odisea en un diálogo con Graciela Fernández Meijide, que como siempre va a ser un diálogo muy interesante y para nada previsible. Ya empezamos. Bueno, como les decía, tenemos el enorme placer de recibir a Graciela Fernández Meijide por muchos motivos. La excusa más inmediata es la aparición de un libro que escribió una persona, un periodista, un analista, experto en comunicación, que está muy ligado a Graciela, que ya hizo otras investigaciones ligado a Graciela Fernández Meijide. Este tiene la peculiaridad de ser una biografía que se llama Nenuca, que es el apodo con que fue designada Graciela cuando era chica por su mamá. Desde que estaba en la panza. ¿Ya eras nenuca? Si era mujer. En esa época no se sabía. Si era hombre no tengo idea de si era varón, ¿qué me hubieran puesto como nombre? Nunca me lo dijeron o yo me olvidé. Pero... O sea que tu mamá ya presumía que eras mujer. No, ella se ve que hizo dos opciones, una para varón y otra. Esa nunca me la contaron, la del varón. Pero si era mujer, ella eligió el nombre Graciela y como sobrenombre Nenuca, lo cual no me dio ni siquiera la oportunidad de que me dijeran Ita. ¿No? ¿Y qué representa para vos tu mamá? ¿A qué la tenés asociada? Mamá la tengo asociada a una persona que viene a su vez de una madre muy fuerte. Hay como una especie de matriarcado en la historia de la familia de mi madre.
una abuela muy fuerte que llega acá, vascos que llegan en el 1800, después del 1850, se instalan en lo que era Barracas al Sur, que después fue Avellaneda. Tiene una pulpería, es decir, un almacén de campaña. La atiende ella. Del vasco no tengo idea de qué fue, supongo que trabajaría en el lavadero de lanas o en las curtiembres, no tengo idea qué es lo que se hacía en Avellaneda en esa época, y que crió 14 hijos, que se le iban muriendo algunos, tal es así que algunos tenían nombres repetidos. Eso es aquella que apoya a mi abuela, que no era su hija, sino su nuera, cuando a su vez queda viuda y queda con 4 hijos muy chiquitos. Y además de trabajar, lavaba ropa, planchaba, hacía eso, se fue a estudiar a la facultad y fue obstetra, con lo cual después se ganó su vida y mantuvo a sus hijos. Ahora, eran mujeres admirables desde el punto de vista, obviamente, de lo que exigía la época, una época dura, vamos. Al mismo tiempo, imagino que tenían poco espacio para la ternura y para la caricia. Seguramente que adoraban a sus hijos y los cuidaban como cría y hacían todo por ellos. Pero yo tengo esa sensación de un matriarcado fuerte con escasa mensaje de ternura. Mis hermanas comparten esa sensación. Piensan y sienten lo mismo. Sienten lo mismo. Nos metimos por un tema inesperado, ¿no? Que es el... ¿Vos dijiste? Porque el tema de la maternidad nos lleva, en tu caso, a la alegría de la maternidad y a la tragedia de la maternidad. Esa foto que está en la tapa del libro es una foto que yo amo. Mi ex marido, Enrique, el padre de los chicos, no está porque es el que sacó la fotografía. Muy buena fotografía, era en blanco y negro, por decisiones de la editorial, le pusieron color. Que están en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, que después terminó siendo muy simbólico. Cada vez que yo terminé una marcha, la terminé en la Plaza de Mayo o en tribunales, según lo que fuera, ¿no? Íbamos ahí. Madres dio vueltas y yo como madre en la pirámide. Es decir, es una foto muy tierna para mí y al mismo tiempo me lleva posterior, esto es de los 60, a tiempos posteriores muy dramáticos, ¿no? Fue astuto Pablo cuando eligió, bueno, junto con la editorial, esta foto. Llevó varias y... Pablo. Pablo pidió varias fotos y, bueno, optaron por esta, ¿sí? Y la pregunta es, si no hubiera existido la tragedia, ¿hubieras tenido alguna vocación política o pensás que no? No sé, Carlos, en el fondo creo que sí, porque cuando tuve que encarar momentos difíciles que tenían que ver con la política del país, y ya no te hablo de mi época de política partidaria, sino esta situación, por ejemplo, de la dictadura, yo tuve visión política del tema. Una vez que salí del horror, que pude salir de la convulsión y del estupor, sobre todo ese estupor que te hacía pensar que te ibas a despertar y todo era una pesadilla, y de la bronca, mucha bronca, mucho odio, empecé a tener mucha mayor percepción política de lo que había que hacer que otra gente. Es decir, que debe haber habido en mí alguna condición que después se fue desarrollando. ¿Cómo fue el paso de la tragedia personal a la visión política, a pensar las cosas en términos más universales? Primero, porque yo empecé yendo a una reunión con madres en la casa de Emilio Miñones y al mismo tiempo me acerqué a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos porque me dijeron que llevara ahí el habeas corpus, una fotocopia del habeas corpus. Y terminé optando por ayudar en la Asamblea y terminé trabajando y formando parte de la Asamblea Permanente porque me encontré más a gusto con una variedad. En la Asamblea Permanente la mayoría de la gente no tenía desaparecidos, era gente solidaria. Éramos 3 o 4 nomás que teníamos desaparecidos. Por lo tanto, había que escuchar las distintas versiones.
Es decir, uno como madre, el grito desgarrador podía ser desde una gran puteada, un alarido, o a decirles cualquier cosa, asesinos, lo que fuere. En la asamblea vos tenías que cuidar a la poca gente que te acompañaba. Eso es la política. Cómo se consigue negociando pequeños espacios y concesiones, más acompañamiento. Yo lo aprendí ahí. Y terminé siendo compañera y amiga entrañable de gente a quien en la vida común jamás hubiera tratado. En lo que era mi vida antes, ¿no? Yo hago así y hago así, gestualmente. Ahora vos dijiste algo que me lleva al presente. Dale. La política es ir haciendo pequeñas concesiones y flexibilidades para encontrar más acompañamiento. Uno de los reproches que se le formula sistemáticamente a Macri es la incomprensión de eso que acabas de describir. Así es. ¿Cómo lo ves vos ese problema? El tema del liderazgo de Macri y el liderazgo de una coalición, que no es de un partido de seguidores de Macri, como podría ser el PRO, sino de algo más amplio, de gente que está ahí no por Macri, sino por otras cosas. Yo creo que se equivocaron al no percibir, al creer. Después de la crisis de 2001, para mí, hubo un grupo de gente, incluido Macri, pero había otros, que creyeron que la culpa era de la política y de los políticos que no sabían hacer la cosa. Y que quienes habían gerenciado empresas y habían sido, eran dueños de empresas y habían tenido emprendimientos importantes y los habían resuelto, gobernar un país era como gobernar una empresa. Y creo que el error estuvo ahí. Y yo creo también que mucha de la gente que votó por eso, también. Si estos fueron buenos empresarios, ¿por qué no buenos gobernantes? Ya que como partido político, la verdad que no han tenido un trabajo que viniera de abajo sumando militantes, como hizo tradicionalmente la Unión Cívica Radical, el peronismo, o nosotros mismos cuando armamos el Frepaso, ¿no? Yo esto lo hablé con Marcos Peña y con otros, y les dije que a mi criterio esa cuestión de somos diferentes y nos mantenemos diferentes era una ilusión. Nadie es diferente a todos en un país. En un país somos pedazos de cada cosa. Así como hoy no podemos decir que Formosa no sea Argentina. Comparemos Formosa con Buenos Aires, o Chaco, o Catamarca. Pero ¿es Argentina o no es Argentina? Sí es Argentina. Y ahí, y la identidad peronista, que está tan instalada y que es tan difícil decir que es el peronismo, tan difícil. No podía ser dejado de tomar en cuenta. No había cómo. Es decir, yo nunca entendí por qué en Cambiemos no estaban Margarita Stolbizer, por ejemplo. ¿Por qué no? Si hicieron los esfuerzos necesarios, no lo sé. Yo creo que hubo un momento... Yo te daré una respuesta Dale. muy elemental. A ver. ¿Por Carrió no está Margarita Stolbizer? Bueno, elegís uno por otro, entonces, pero son cuestiones que no sé por qué uno admite que sea así. Porque de últimas, cuando yo la conocí a Carrió, la conocí en la reforma constitucional del 94. Y ahí estábamos todos. Y Carrió no podía impedir que hubiera otros. Sí, en la elección ganó ella y bueno, tuvo ella en lugar de otros. Pero, ¿por qué uno puede decir impide el diálogo con otro? O bueno, ¿por qué? Yo ya me di cuenta que ocurre. Te hago Juan Carlos Torre, Sí, a quien vos seguramente conocés, sí. él dice, la democracia argentina va a dar un salto de calidad el día en que un peronista no se reelija y un no peronista logre reelegirse. Estamos en las puertas, si ese fuera el modelo o el objetivo, de nuevamente no alcanzarlo. Se conformará el no peronismo con terminar el mandato. Probablemente no se reelija. Que ya sería un cambio.
¿Cómo ves ese tema? Digamos, ¿qué grado de frustración y qué grado de expectativa te genera esto que está pasando? A vos que fuiste protagonista de otra frustración que fue la de la Alianza. Yo hubiera preferido que se reeligiera. Incluso hasta para aprovechar el aprendizaje que significaron los errores. Porque vos cuando hacías hoy el editorial, dijiste en un momento, hablabas de las posibilidades de cambio en la gente, en las personas y todo esto. Y yo te digo, tengo 88 años, hice muchos cambios de todo tipo, no solo por las circunstancias, como decía Ortega, sino porque yo me di cuenta que necesitaba hacer esos cambios. Encontraste un límite en vos misma. Claro, me encontraba mis errores y trataba de ir hacia otro lugar. Ahora, para eso tenés que tomar conciencia de que cometiste errores. Si vos no crees que cometiste errores, si vos crees que todo lo que hiciste estuvo bien y lo vas a defender a rajatabla, ¿por qué me vas a decir que vas a cambiar? ¿Por qué te voy a creer? Vos decímelo, pero ¿por qué te voy a creer? Ahora te pregunto por dos personas, vamos a hacerla pasar por ese filtro de esa idea. Macri y Cristina. ¿Qué capacidad de autocrítica y de reconversión o de reinvención le ves a Macri y qué capacidad de autocrítica y de reinvención le ves a Cristina? A Macri yo le escuché reconocer errores y le escuché decir, ya no me acuerdo en qué reunión, creo que con Inagro o algo por el estilo, la posibilidad de no ganar y eventualmente de ser oposición, lo cual ya es un cambio para cómo venían. A Cristina solo le reconozco en este momento un libro donde todo lo que hizo estaba bien y donde sigue sosteniendo que hay que volver ahí. Pero además Cristina fue paroxísticamente impulsora de ir al pasado heroizando los 70. No lo hizo Néstor, ¿eh? Néstor hizo el gesto de decir con nosotros empezamos, muy ofensivo por cierto para todos nosotros, por lo menos para mí, nosotros empezamos el tema de derechos humanos porque entramos a la ESMA, que eso nunca se había hecho. Bueno, le pidió disculpas después por teléfono a Alfonsín. Sí, Alfonsín, pero no a todos los demás, que nos rompimos el alma entrando varias veces en la ESMA con los sobrevivientes para que reconocieran el lugar. Y éramos funcionarios en ese momento en la CONADEP. Es decir, no era solo Alfonsín el ofendido. Pero bueno, ya está. Ahora, eso fue un gesto de concentración de poder simbólico, de construcción de poder. En el caso de Cristina, terminó heroizando a esa juventud que se había equivocado. Había elegido el camino de las armas en lugar del de la política. Con las mejores de las intenciones, con las ilusiones, con todo lo que vos quieras. Pero, y sabiendo que eso no se iba a repetir, por supuesto y por suerte. Pero esa cuestión de mirada del pasado, muy ideologizada, yo me pregunto, y no sé vos qué crees en los discursos que ves, si vos crees que Cristina la perdió. ¿Vos Supongamos... Yo no sé, a ver, lo que vos decís es cierto, uno lee el libro, yo gracias a una amiga conseguí una versión Word del libro, con un buscador. Y puse 2 palabras en el buscador. Yo digo, si cambió en estas 2 cosas, debe haber cambiado. Israel, Irán y Mañeto Clarín. Y no encontré ningún cambio en ninguno de los 2 temas, que son 2 temas estructurales de la última etapa de ella. Supongamos que no cambió. Entonces, ¿cómo ves la relación de Cristina, su núcleo, los que piensan como ella, y Fernández y este discurso? ¿Quién es títere de quién? Yo vuelvo a tomar la comparación Macri y Cristina e intento después meterme en lo otro. Así como Cristina fue lo suficientemente astuta como para ser inútil
el camino que había elegido Macri de confrontación con ella, descontando que ella iba a ser la candidata a presidente. Y a Macri le faltó la mínima información que debe tener un gobierno como para darse cuenta que las intenciones eran otras. Y la verdad, ahí hay un agujero, digamos, en la información. La astucia de ella al correrse y poner a una persona que encima la había criticado ferozmente, habiendo compartido trabajo con ellos, con Kirchner y con ella y demás, sin críticas, y habiendo hecho lo que le decían, de pronto cuando se sale entra a criticar como podríamos haberlo criticado cualquiera de nosotros, y en las mismas cuestiones, ¿no? Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es la dueña de los votos? ¿Quién se siente dueña de los votos? ¿O vos creés que cuando va con el libro Cristina no se siente la dueña de los votos? Yo creo que sí se siente la dueña de los votos. Entonces, ¿cómo imaginás ese futuro si llegan al poder? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé, y mi experiencia, pero tampoco las cosas se repiten exactamente en la historia, es que cuando hubo disputas detrás del trono, hubo tensiones dentro del poder. Y cuando fue el colmo, como el caso de Carlos Chacho Álvarez con De la Rúa, ruptura de la alianza, prácticamente. En la práctica se rompió la alianza política, porque era un gobierno bifronte. ¿Qué pasa cuando es un gobierno bifronte en un país presidencialista como es esto? ¿Te lo preguntaste, Carlos? No, yo la comparación con Chacho Álvarez la veo muy interesante desde siempre. Me parece que más que el títere puede ser alguien que en determinado momento, si Fernández va por el camino que dice que lo va a obligar a hacer cosas mucho más drásticas de las que él supone, me parece. Por eso me interesa tanto su visión de la economía, porque si encuentra una economía más complicada va a tener que hacer ajustes más severos. Puede encontrarse con que Cristina sea una especie de Chacho